Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Has sentido alguna vez que el tiempo no solamente no te alcanza, sino que además te controla? ¿Qué pensarías si te dijera que hace casi 60 años un gran escritor, un maestro de la ciencia ficción, declarado así no solamente por la Asociación de Escritores Norteamericanos, sino también por la gran cantidad de cuentos que produjo relativos a este tema? Bueno, hoy te pedimos que te quedes hasta el final porque vamos a tratar brevemente eh, un cuento de Harlan Ellison, que es el escritor de ciencia ficción invitado del día de hoy, en el cual se trata este tema, un cuento de ciencia ficción distópico, llamado Arrepiéntete Arlequín, dijo el hombre tic-tac, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Harlan Ellison es un escritor bastante conocido, sin embargo, para quienes no lo conocen todavía, fue un escritor norteamericano, nació en 1934, murió en 2018, hace relativamente poco. Fue bastante prolífico, de hecho fue un escritor que tiene en su haber más de 1700 cuentos, escribió guiones para televisión, escribió también eh, todo lo relacionado, ensayos frente al tema del cine, frente al mismo tema de la literatura, también escribió novelas, es decir, ganó también bastantes premios, el premio Hugo, el premio de Allan Poe, el Nebula, una serie de premios pues que conceden los escritores norteamericanos de ciencia ficción y esta comunidad en general. Y si esta temática de alguna forma resuena contigo, es porque ya se han hecho series. De hecho, hay una película, ya no recuerdo el nombre ahora, pero tiene ya un par un par de añitos ya, donde se habla precisamente de temas y de situaciones que vamos a ver aquí ahora, con cómo un Estado autoritario, todopoderoso, tiene acceso a la vida de las personas y de manera remota, de manera digital, puede acabar literalmente con la vida de alguien. Y el tiempo como recurso, te van descontando el tiempo. Yo creo que seguramente lo habrás visto en series y películas, pero todo eso surge, sobre todo en el plano de la ciencia ficción, con este cuento, Arrepiéntete Arlequín, dijo el hombre tic-tac, de Harlan Ellison, publicado en 1965. Hay que recordar que Ellison también colaboró este programa de La Dimensión Desconocida, Star Trek, también con lo que tiene que ver eh, con todos estos programas, digamos, Babylon 5, o sea, programas de ciencia ficción muy afamados, sobre todo en los años 80, 90, los años cero. Pronto los que tenemos alguna edad recordamos esos programas, el de Alfred Hitchcock también, ¿cierto? Bastante famoso en su época, porque él además de ser un gran cuentista y un maestro de la ciencia ficción, también escribía guiones, como ya dijimos. Entonces, ya haciendo una presentación, un abrebocas, que es una invitación a investigar e indagar un poco más en la vida y obra de este autor, vamos a leer algunos fragmentos. Aquí hay unas cosas muy interesantes. Desde el epígrafe del cuento de repente de Arlequín, ¿cierto? Ustedes saben que un epígrafe es una cita, un breve texto, una reflexión que antecede una obra, ya sea literaria, científica, en este caso es una obra literaria, y el que escogió el autor es bastante adecuado, ¿cierto? Porque da la impresión y al mismo tiempo es una invitación a leer el cuento. Si bien resume buena parte de la temática, no la revela toda, sino que nos deja, por supuesto, el suspenso, es un gancho, pues, para que leamos el cuento. Entonces, este cuento, básicamente, la trama central tiene que ver con una distopía que sucede en un futuro en el cual la sociedad está completamente controlada por el establecimiento, por la administración. Las personas tienen un tiempo de vida predeterminado y si pierden tiempo, la administración se los puede descontar directamente. Hay un sistema de cardioplacas y si tienen usted su información, usted la tiene conectada al corazón, vamos a leer una parte muy específica donde eso se muestra, lo pueden desconectar tal cual. Y la manera
tan ingeniosa y al mismo tiempo tan punzante como lo muestra el autor. Este es un cuento que resiste y merece muchos más análisis porque, como les digo, más de medio siglo después de su publicación, sigue siendo importante. Vamos a tocar apenas unas pinceladas, pero como siempre con el debido respeto a este gran autor. Entonces, respecto al epígrafe, vamos a comenzar. El cuento se llama Arrepiéntete, Arlequín, dijo el señor Tic Tac. De Harlan Ellison comienza de esta manera. Nunca falta quien pregunta, ¿de qué se trata? Para los que siempre necesitan preguntar, para aquellos a quienes siempre hay que decir las cosas con todas las letras, que necesitan saber dónde posan los pies, va esto. La mayoría de los hombres sirve al Estado, no como hombres principalmente, sino como máquinas, con sus cuerpos. Son el ejército en pie, las milicias, los celadores, los policías, las fuerzas de la ley. En muchos casos, no hay ningún ejercicio del libre juicio o del sentido moral. Estos hombres se ponen al mismo nivel que la madera, la tierra y las piedras. ¿Acaso tal vez puedan fabricarse hombres de madera que sirvan a los mismos fines? No inspiran más respeto que un títere o que un trozo de tierra. Su valor es igual al de los perros o los caballos. Sin embargo, se les suele considerar buenos ciudadanos. Otros, en su mayoría legisladores, políticos, juristas, ministros y funcionarios, sirven al Estado principalmente con su mente y, dado que muy rara vez hacen distinciones morales, son tan proclives a servir al diablo sin quererlo como a Dios. Muy pocos, como los héroes, los patriotas, los mártires, los reformistas, en el sentido más elevado, y los hombres sirven al Estado también con sus conciencias, y así, necesariamente, se le oponen casi constantemente. Por lo general, el Estado suele tratarlos como enemigos. Henry David Thoreau, Desobediencia Civil. Este es un libro muy interesante, pues ya en el campo de la política. Es un libro que también se ha traducido como El deber de resistencia al gobierno civil o de la desobediencia civil de este pensador norteamericano Henry David Thoreau. ¿Por qué lo usa Harlan Ellison para el cuento? Porque ahí muestra la tipología de los personajes y de la sociedad. Es decir, este es un ejemplo de epígrafe excelentemente construido. Porque a veces vemos epígrafes que no tienen mucho que ver con la trama o que son únicamente una especie de ornato intelectual o académico o artístico, según el caso que el autor quiere conferirle a la obra, pero aquí queda muy bien encajado. Entonces, en el cuento se desarrolla, como les venía diciendo, grandes, o por decirlo, los tramos gruesos del cuento, tienen que ver con un personaje, el Arlequín, que comienza a perturbar el orden cronocrático. Eh, Aquí hago un paréntesis porque me influyó mucho este cuento cuando yo lo leí. De hecho, yo tengo un cuento donde también trato el tema de la cronocracia en uno de mis libros de cuentos, pero no lo abordo pues en el plano societario tan extenso, pero reconozco que soy de autor de ese cuento en particular de Thoreau. Es como de Ellison, pues, que con este epígrafe de Thoreau. Como les decía, esta sociedad entonces, vemos aquí en este extracto de la obra las tipologías de los personajes. Está pues el ciudadano manada, ciudadano instrumento, el ciudadano herramienta, el ciudadano eh, que está en un peldaño un poco más alto, que obedece ciegamente los dictámenes de la norma, ¿cierto? Ciudadano formal y el ciudadano que se opone, que piensa críticamente. Entonces el personaje del Arlequín comienza a causar una serie de eh, infracciones a la norma cronocrática en este tiempo, es decir, gobernada por el tiempo absolutamente. Y esa clase de retrasos comienzan a impactar el sistema. Entonces se ve toda una persecución y los mecanismos, los dispositivos del poder que usa esta sociedad distópica en la que ubica Ellison su relato. Aquí vamos a ver otra cosa, la técnica de in media res, es decir, comenzar el relato no por el principio, ad ovo, sino no desde el inicio, sino desde un punto que suele ser eh, la mitad del cuento, por así decirlo. Vamos a ver que acá lo dice Edison expresamente. Vamos a leer entonces el primer párrafo después del epígrafe.
Allí está la raíz de todo. Ahora comencemos por el medio y luego sepamos el principio. El final se encargará de sí mismo. Aquí hay un algo muy importante que puntualizar y es ver y volvemos a nuestra idea del núcleo narrativo, porque este es un autor que sin necesidad de construir un esquema rígido, por un lado, y por otro lado, sin necesidad de confiar en una intuición que lo va a llevar a terminar el cuento, hay una estructura. Es decir, él, pese a que comienza por el principio y dice, pues, de una manera un tanto irónica que al final se encargará de sí mismo, es el mismo núcleo del cuento, la máxima fuerza de expansión del cuento, la que le permite que el final sea autoconclusivo, por así decirlo. Y vamos a ver que así sucede en este cuento. Entonces, el personaje, primero el que nos muestran es el maestro custodio del tiempo, que es su nombre formal, que es el funcionario público que se encarga de velar porque las personas cumplan con el horario y que los desconecta si exceden el tiempo de vida que les es conferido por el sistema, ¿no? Aquí, como siempre, un sistema impersonal enmascarado y manejado por un funcionario, sin ningún tipo de empatía o sensibilidad o compasión por el resto de sus conciudadanos. Está en la cúspide del poder. La gente lo llama el señor Tic Tac, pero no se atreve a hacerlo de una manera directa. Lo llaman con su nombre formal. A él le reportan que hay una persona que no está identificada que ha comenzado a causar trastornos en el tiempo. Y por su traje de payaso bufonesco lo llaman Arlequín. Entonces, el funcionario necesita saber quién es el Arlequín para la cardioplaca, que es el sistema pues con el que lo que ellos llaman revocación, que es la desconexión, poderlo desconectar, pero ellos no lo saben. Por ejemplo, acá hay un episodio donde el Arlequín arroja una serie desde una especie de aerodeslizador, arroja una serie de caramelos, de dulces y demás, y eso causa un trastorno porque los trabajadores se salen. Vamos a leer cómo por lo menos en algunos párrafos, porque es bastante importante y significativa la forma en la que él narra esta escena. Aparentemente significante, pero es un acto, por decirlo así, subversivo para ese sistema. Pastillas de goma. Miles de millones de caramelos púrpura, amarillos, verdes, con sabor a uva, fresa y menta, redondas, suaves, azucaradas por fuera, tiernas y carnosas por dentro, dulces y sabrosas. Saltándose, sacudiendo, rebotando, tintineando, repiqueteando, cayeron sobre las cabezas, los hombros, los cascos y las corazas de los obreros de la planta Tinking, ensordecedoras, saltarinas y resbaladizas sobre las cintas peatonales y bajo los pies, colmando el cielo con todos los tonos de la felicidad, la infancia y las vacaciones. Cayendo copiosamente como una lluvia impenetrable, como una catarata sólida, como un torrente de color y dulzura que derramaba el firmamento para irrumpir en un universo de cordura y orden metronómico con la novedad medio lunática de lo inverosímil. Pastillas de goma. Veamos cómo la descripción, el uso de los adjetivos, ¿cierto? A un hecho que trastorna la sociedad del tiempo, pero usted imagínese vivir en ese orden metronómico, que es como lo llama Ellison, no cronocrático, y cómo esos pequeños objetos aparentemente banales, como un dulce que se come, trastornan a esa sociedad donde todo es gris, todo es plomizo, caminan por una cinta, evidentemente, y la manera, y además habría que leerlo pues en inglés, pero la forma en la que usa los gerundios saltando, sacudiéndose, rebotando, tintineando, también hay una musicalidad en ello. Después de este punto hay un retraso de 7 minutos, que era una cuestión aparentemente ínfima, pero para el sistema sí era algo grave. Ah, también preguntan que de dónde sacó el dinero para comprar pastillas de goma que hacía ya más de 100 años que no se fabricaban, no se producían. Esa pregunta no la responde el autor porque no le parece necesaria responderla. Vamos a ver entonces otra situación donde él muestra muy bien, porque ahí lo que se hace es una breve
investigación comienza el hombre Tic Tac, pues comienza eh, a preguntar para lograr resolver pues lo que está poniendo en jaque su sistema. Y vamos a ver el caso de lo que ocurría pues y cómo bien él retrata en una escena doméstica el terror que sentían los ciudadanos y cómo aún siendo familiares cada uno velaba por sus propios intereses, ¿cierto? Cómo ese sistema de control había penetrado las mentes de ellos. Él lo pone entre paréntesis, pero es muy importante para destacar el universo, el mundo que construye de una manera muy eficaz Ellison. En otra parte de la misma ciudad donde el Arlequín efectuaba sus actividades, sucedía algo totalmente ajeno a lo que aquí nos concierne, pero que, sin embargo, ilustra el poder y la coerción del señor Tic Tac. Un hombre llamado Marshall Denanty recibía su aviso de desactivación del departamento del señor Tic Tac. Su esposa tomó la nota de manos del empleado de traje gris, que había ido a entregarla, con la tradicional expresión de condolencia estampada horrorosamente en el rostro. La mujer supo de qué se trataba aún antes de abrirla. Era una esquela que, en esos días, todos reconocían de inmediato. Contuvo el aliento y la sostuvo lejos de su cuerpo como si tratara de un portaobjetos impregnado de botulismo. Oró porque no fuera para ella. Que sea para Marge, pensó, con brutalidad y realismo, o para alguno de los niños, pero no para mí, Dios santo, por favor que no sea para mí. Entonces la abrió y era para Marge. La mujer sintió alivio y espanto al mismo tiempo. La bala había dado al soldado de atrás. Marshall, gritó, Marshall, te desactivarán, Marshall. Ay, Dios mío, Marshall. ¿Qué haremos, Marshall? ¿Qué haremos, Dios mío? Y esa noche, en su casa, solo se oyó el ruido del papel hecho trizas y el ruido del miedo, y por la chimenea solo subió el olor a desesperación. No había nada, absolutamente nada, que pudieran hacer. Pero Marshall Delanty trató de escapar. Y al día siguiente, bien temprano, cuando llegó el momento de la desactivación, estaba en lo más profundo del bosque canadiense, a 320 kilómetros de allí. El departamento del señor Tic Tac desactivó su cardioplaca y Marshall Denali se hincló doblado en dos mientras corría. El corazón se le detuvo y la sangre se secó durante el trayecto al cerebro. Se murió. Eso fue todo. Sobre el mapa que había en el departamento del maestro custodio del tiempo se extinguió una lucecita, mientras que la notificación entraba en un proceso para ser reproducida por facsímil. El nombre de Georgette Denali fue sumado a las listas de los beneficiarios con el socorro asistencial hasta que pudiera volver a casarse. Con esto termina la digresión y todo lo que había que aclarar, pero no os riáis, pues es lo que sucedería al Arlequín si alguna vez el señor Tic Tac descubría su nombre verdadero. No tiene nada de gracioso. Cuando habla, en esta escena, como vemos, se muestra el contraste que existe y cómo cada ciudadano, al vivir en un estado de terror, y esto lamentablemente ha pasado, las personas, por más que tengan nexos, vínculos familiares, emocionales y demás, por puro instinto de supervivencia, la persona desarrolla ese egoísmo, ese individualismo a ultranza, en el cual inclusive, en este caso, por eso Allison lo pone allí, inclusive ella prefiere que sea uno de los hijos, pero no ella misma. Y más en este tipo de sociedad donde el tiempo es lo esencial. Es decir, que no le quedaría a ella realmente ningún tipo de consuelo si ella fuera desactivada, desconectada como tal, ¿cierto? Porque si ella ha vivido bajo esas normas rígidas, cumpliendo, absteniéndose de deseos, porque en el cuento que les invitamos a leer muestran que la gente tiene deseos de vivir otra vida, pero el mismo sistema los tiene tan coaccionados que se abstienen. Por eso los obreros, cuando al Arlequín arroja las gomas de dulce, también descritas de esta manera, vemos que rompen el protocolo, por así decirlo, y salen a comérselas y demás. Eh, pero la gente, pues al atesorar tanto el tiempo, creen en ese tipo de sociedad mucho más merecerlo. Por eso dice, ojalá sea fuera el esposo. Y la forma en la que lo desconectan, que fue muy novedoso para su tiempo. Hoy en día hemos visto series, repito, y películas donde esto pasa de alguna forma, pero en ese momento
fue bastante disruptiva la forma y bastante novedosa, como él se lo plantea. El personaje del Arlequín se explora un poco, porque es un cuento, evidentemente él ha podido hacer una novela, pero explora un poco su psicología, cómo, pese a ser un buen estudiante, los padres tenían problemas y en general siempre tuvo problemas con el tiempo, que siempre llegaba tarde. Tiene una pareja, la pareja también está muy cansada de este tipo de vida, ella sabe, conoce su identidad. Eh, entonces, pese a que él además, por ejemplo, hay un episodio muy gracioso donde él dice que va a hacer un anuncio a las 8, creo, a las 8, y llega, los funcionarios preparan unas trampas y todo porque creen que va a llegar tarde, pero él llega más temprano y da su proclama. De hecho, quedan ellos pues allí en ridículo. Entonces, vamos a leer por lo menos lo que sucede, por ejemplo, después de esta intervención. Después del desorden desastroso, durante el cual no hubo víctimas graves, gracias a la consideración del Arlequín por la seguridad personal, los obreros trataron de organizarse y apresarlo, pero fue demasiado tarde. Se había esfumado. Con todo, logró atraer a una multitud nada desdeñable, y el ciclo de compras previsto se demoró durante horas y horas. Así, las demandas de compras del sistema se vieron retrasadas y hubo que tomar medidas para acelerar el ciclo durante el resto de la jornada. Pero como el primer ciclo se retrasó y luego se adelantó, se vendieron demasiadas válvulas de flotador y no suficientes cojinetes, lo cual provocó un fallo en las estimaciones, lo cual, a su vez, hizo necesario enviar cajas y más cajas de smash o perecedero a tiendas que por lo general solo necesitaban una cada 3 o 4 horas. Los envíos se trastocaron, en los transbordos se confundieron los destinos y por fin, hasta la industria de los aeropatines sufrió las consecuencias. Esta clase de sistemas, al restringir tantas libertades y al basar su poder en un eje coercitivo de impulsión, suelen también sufrir por una leve acción, como dependen tanto de la obediencia pues, de las personas a las cuales están subyugando, suelen derrumbarse fácilmente. Ahora vamos a irnos llegando un poco al final del cuento. Eh, bueno, vamos a leerlo acá. No volváis hasta que lo hayáis capturado, dijo el señor Tic Tac con una voz muy serena, muy sincera, extremadamente peligrosa. Usaron perros, usaron sondas, usaron entrecruzamientos de cardioplacas, usaron señuelos, usaron el soborno, usaron la delación, usaron la intimidación, usaron tormentos, usaron torturas, usaron servicios de bribones y de policías, usaron pesquisas, usaron celadas, usaron incentivos, usaron huellas dactilares, usaron el sistema Bertillon, usaron astucias, culpas y traiciones, usaron a Raoul Micgong, pero no les sirvió de gran cosa, usaron la ciencia aplicada, usaron técnicas de criminología y, qué demonios, al final lo atraparon. A fin de cuentas, su nombre era Ibrit C. Marm y no era la gran cosa, solo un hombre sin sentido del tiempo. Aquí también vemos el recurso tanto formal como material del usaron, esa musicalidad, ¿cierto? Y al mismo tiempo el contraste con todas las formas que usan, tanto las de su tiempo como las que Ellison pudo imaginar que podrían venir al futuro, y las antiguas, ¿no? La tortura, la intimidación, los delatores, etc. Arrepiéntete, Arlequín, dijo el señor Tic Tac. Vete a la porra, replicó el Arlequín, desdeñoso. Tus retrasos suman un total de 73 años, 5 meses, 3 semanas, 2 días, 12 horas, 41 minutos, 59 segundos, punto 03111 microsegundos. Has empleado todo lo que tenías. Y más aún, voy a desactivarte. Vete a asustar a otro. Prefiero morir antes que vivir en un mundo opaco con un hombre del saco como tú. Es mi trabajo. Te sale hasta por las orejas. Eres un tirano. No tienes derecho a mandar a las personas como si fueran esclavos y a matarlas cuando llegan tarde. No puedes adaptarte. No encajas en el sistema. Suéltame y verás cómo te encajo el puño contra los dientes. Eres un inconformista. Eso antes no era ningún delito.
Pues ahora lo es. Vive en el mundo que te rodea. Lo odio. Es un mundo atroz. No todos comparten tu opinión. A casi todo el mundo le gusta el orden. A mí no. Y a casi toda la gente que conozco tampoco. No es cierto. ¿Cómo crees que te capturamos? No me interesa saberlo. Una chica llamada Bella Alice nos dijo dónde te encontrabas. Mentira. Es cierto. Tú la sacas de quicio. ¿Quieres formar parte de la sociedad? ¿Quieres sentirse satisfecha? Voy a desactivarte. Pues entonces hazlo y déjate de discusiones. No voy a desactivarte. Eres un imbécil. Arrepiéntete, Arlequín, dijo el señor Tic Tac. Vete a la porra. Lo enviaron a Coventry y en Coventry lo programaron. Fue como lo que hacían a Winston Smith en 1984, que era un libro del que ellos nada sabían. Aquí en un punto está la referencia con este libro de Orwell. Solo que las técnicas eran cosas muy antiguas. Eso hicieron con Everett C. Marm. Así, un día, mucho tiempo después, el Arlequín apareció en la red de comunicación con un aspecto de duende, hoyuelos y ojos brillantes. No parecía que le hubieran lavado el cerebro. Dijo que había estado equivocado, que era algo bueno, muy bueno, integrarse al sistema, ser puntual y no andar perdiendo el tiempo por ahí. Todos lo miraron en las pantallas públicas que cubrían toda una manzana, de esquina a esquina, y se dijeron, ya ves, después de todo, no era ningún loco. Si así funciona el sistema, pues que siga haciéndolo. De nada sirve luchar contra la burocracia municipal, o en este caso, contra el señor Tic Tac. De este modo, Ibrit Semar fue destruido, lo cual fue una verdadera lástima, por lo que tú lo dijo antes. Pero nadie puede hacer una tortilla sin romper los huevos, y en toda revolución mueren unos cuantos que no lo merecen. Así va la cosa, a veces sucede, y uno se conforma solo con poder imponer un pequeño cambio. O por decirlo más explícitamente, perdóneme, no sé decírselo, pero ha llegado 3 minutos tarde. El horario se nos ha, digamos, desequilibrado. Sonrió con aire avergonzado. Ridículo, murmuró el señor Tic Tac por detrás de la máscara. Haga revisar su reloj. Y se marchó a su oficina de lo más... Aquí termina el cuento. Aquí pues hay muchas, como les digo, habría muchas cosas que decir. El tema intertextual, ¿cierto? A 1984, vemos que él mismo dice que era un libro que esta sociedad no conocía, es decir, lo ubica lógicamente en un plano y un mundo distinto, pero que las técnicas son comunes. Es bastante importante, es un detalle no menor, frente al tema pues de las consecuencias que tiene para la vida del Arlequín y de todos los demás. Esto vemos que cuando menos ya así sea de una manera velada, porque el mismo señor Tic Tac también llegaba tarde. O sea, es decir, muchas veces los que detentan ese liderazgo no cumplen con las normas que han propuesto. En conclusión, este es un cuento que para en su lectura como tal, los invitamos a leerlo, no solamente este cuento, sino otros muy importantes que tiene Harlan Ellison. Los invitamos pues a compartir y comentar. Les preguntamos, ¿conocían este cuento? ¿Qué otros cuentos del estilo conocen? ¿Cuál es la importancia del tiempo en la literatura? Si ustedes escriben, ¿cómo escribirían esa clase de cuentos? Nos interesa mucho saberlos. Como siempre, pues, es un gusto tenerlos en el canal. No siendo más por el momento, nos veremos después en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.